Como indicábamos en el vídeo anterior, el prerenderizado de páginas con Next.js funciona perfectamente cuando solo existe un único ciclo de carga de datos. Aquí, cuando se ejecuta el componente funcional homepage, al pasarle directamente los datos que existen en el array, pues esta información va a estar disponible en el código HTML. Es algo bueno para las labores de SEO. Al realizarse una petición, se renderiza la página. Esto es bueno para SEO, y a partir de este momento toma el control React, el cual se va a encargar de que la aplicación funcione como una simple page application, y va a estar hidratando la información de las páginas cada vez que se necesite la información. Esto es lo que sucedía en el código cuando existen dos ciclos. Aquí se ejecuta la petición HTTP. Primero se carga el componente funcional, y como decíamos, lo que se está cargando es un array vacío en el código HTML, pero la información sigue estando presente visualmente porque React se encarga de hidratar la información, y de esta forma que esté visible al comportarse como una single page application. Vemos que aquí los eventos están disponibles, a pesar de que en la estructura, en el esqueleto HTML, la información no está disponible, lo cual no es bueno para las labores de SEO. Entonces, en este punto, cuando existen dos ciclos, en el segundo ciclo se traen los datos de la petición HTTP, esta información se pierde en el código HTML. Y para solucionar esto, Next.js tiene dos formas: lo que se denomina Static Generation y lo que se denomina Server-Side Rendering. Ahora mismo vamos a centrarnos en la Static Generation. Bueno, al utilizar Static Generation, un componente de página se prerenderizará al construir la aplicación, cuando construyamos el proyecto para producción. Esto lo veremos más adelante. npm run build será el comando que utilicemos para construir el proyecto para producción. Entonces, el prerenderizado no se produce cuando llega una petición al servidor, sino que este prerenderizado se va a producir en el momento de construir la aplicación para producción. Y bueno, para que esto suceda, tiene que existir aquí en un componente de página una función denominada getStaticProps para poner en marcha este proceso. Y esta función tiene que ser declarada en un componente de página, no en un componente típico de React. Aquí, si vemos en el proyecto, tenemos dos directorios. Por una banda tenemos el directorio Components, el cual alberga componentes típicos de React, y otro directorio denominado Page, en el cual está lo que denominamos componentes de página, que es en el cual se tienen que declarar la función getStaticProps. Después vemos que desde estos componentes de página pues se invocan otros componentes de React. Bueno, por otra banda, debemos de indicar que con Static Generation, haciendo uso de la función getStaticProps, esto es adecuado cuando la página apenas sufre cambios. Entonces, si es una página que tiene una frecuencia de cambios alta, existen alternativas, pero en principio, cada vez que debemos de actualizar una página de este tipo, debemos de construir de nuevo el proyecto para actualizar los cambios. Entonces, deben de ser cambios poco frecuentes. Pero bueno, repito, existen alternativas cuando existe una frecuencia de cambios alta. Bueno, la función getStaticProps va a ser una función asíncrona, la cual devuelva una promesa. Y este código va a ejecutarse en el lado del servidor, no en el lado del cliente. Siempre accederá al sistema de archivos, una petición HTTP, una petición a base de datos, pero dejará de ejecutarse este eco de las peticiones en el lado del cliente. Siempre va a devolver un objeto, y en este caso el objeto lo denominamos props. Y bueno, dentro de este objeto cargamos la información, la cual vendrá
de una petición HTTP, de una llamada al sistema de archivos, a base de datos, y al componente se le pasan las props. Entonces, esta es la forma de comunicar esta información. Y en el componente event-list, pues pasamos este props events para que esté disponible esta información. Entonces, todo este código va a estar reflejado en el servidor, nunca va a ser accesible desde el lado del cliente. Y accedemos al navegador, vemos que se sigue renderizando la página, pero vemos que ahora los eventos, la información de los eventos sí están disponibles. A First Event y a Second Event. Ahora el código que utilizábamos desde el lado del cliente para ejecutar la petición HTTP ya no es necesario. Ahora el código que está en getStaticProps se ejecuta en el lado del servidor, en concreto para este caso en el proceso de construcción de la aplicación para producción.